Platicando Bajo una Ventana Más. El día de hoy me complace tener a un chico súper talentoso, un chico que me encontré en el camino y que nos viene a presentar una de las carreras que casi no se mencionan. Y aquí a mi lado tengo a Ángel Estrada. Hola Ángel. Hola. Dime Ángel, ¿quién eres tú? Bueno, me llamo Ángel Estrada, tengo 22 años. Nací, crecí, viví aquí en la Ciudad de México y pues básicamente como que la mayor parte de mi vida me he sentido más inclinado hacia, podría decirse, la parte artística. Me gustaba mucho pintar de niño, entonces mi mamá me llevaba a clases de pintura y de ahí de un taller conocimos las escuelas de parte de Limba, que hay desde secundaria, prepa y bueno, están las universidades. Entonces ya desde la secundaria empecé, digamos, a acercarme un poco más a esos mundos, que son como estas escuelas un poco, pues para iniciarte, para no dedicarte como tal, pero son las materias, digamos, normales, más te daban artes plásticas, danza, teatro, música. Yo siempre he disfrutado mucho como esa parte en general. Bueno, como te decía, tenía una inclinación un poco más hacia las artes plásticas. Luego ya conocí un poco más el teatro. Y de pequeño no, como en mi infancia o en mi vida, como que no recuerdo que haya tenido tanto acercamiento como tal al teatro, pero ya estando en la escuela, ver cómo es ese mundo, como que me gustaba, lo disfrutaba demasiado, como bueno, en ese momento como el estar leyendo y entrando en ficciones, tal vez, pues sí se podría haber visto como un juego. Ya en la prepa que decidí continuar en ese camino, digamos, me interesé como de, pues, quiero en ese momento, pues, actuar. Entonces tú desde pequeño tienes el acercamiento con el arte. Sí, y te llama la atención. Es que es algo muy curioso porque la gente que estudia algo que ver con el arte, con el teatro, con todo este tipo de lo humano, ¿no? Pues sí, lo artístico, desde pequeños siempre sienten como el llamado, ¿no? Bueno, no sé, o sea, como el llamado. Tú me dices que tu mamá te llevaba a clases de pintura, sí, y luego a lo que me estás contando. Entonces creo que de alguna forma todos tenemos por ahí un llamado. Pero entonces, ¿qué carrera estudias? Siempre me ha gustado la historia también, muchísimo. Y bueno, conocí como en la escuela es parte del Limba, al menos los del último año, que es un CEDAR, se les da como, pues como las opciones, digamos, o sea, tanto externas de otras universidades como de las que pertenecen al Limba. Y de ahí sabía que existía la ENAT, que es la Escuela Nacional de Arte Teatral, y sabía que había la carrera para actuación, pero hay una maestría para dirección. Pero también conocí en ese momento que existía esta carrera que se llama escenografía. Y dije, ok, cool, o sea, como toda esta parte visual del teatro, que de alguna manera ya la había estado yo, pues, incursionándome, porque era como, pues no teníamos, en estas clases en prepa teníamos que ver digamos, todas estas áreas que conforman, porque es como un equipo de teatro en general. Entonces, estaba más hacia esta parte tal vez de lo visual, tenía todavía como mi parte de artes plásticas que me gustaba y fui a hacer, bueno, que a las pláticas, las primeras charlas y me gustó. Entonces hice el propedéutico en la ENAT para escenografía y me gustó bastante, me gustó muchísimo esta experiencia de abarcar, digamos, una obra de teatro y construirle el mundo alrededor, sea la escenografía, los personajes, la iluminación, bueno, las cosas más como de producción. O sea que esta carrera tiene que ver con todo lo que es la escenografía, o sea, cuando vamos al teatro y vemos todo alrededor, incluso lo que trae puesto el actor.
¿Y para eso se hace todo un estudio o Sí, cómo sí, se...? sí se hace súper trabajo. Por ejemplo, a eso, igual por eso bueno, te comentaba un poco antes de que se le está nombrando un poco más a la carrera diseño escénico para abarcar como todas las áreas. Okay. Digamos, porque escenografía como tal la palabra y como está, digamos, referida, solamente abarcaría como el espacio, que incluye tanto la utilería y acá, pero igual pues está la buena de iluminación y vestuario, entonces como en conjunto pues se le nombra diseño escénico, que se me hace creo que un nombre apropiado. Y a partir de lo que se tiene que el proyecto, pongamos, haré un ejemplo como de una obra de teatro, se analiza primero, ¿no? O sea, primero se analiza la obra de teatro tal cual. O sea, el guión. Sí, okay. Sí. O la historia de... Sí, lo que, digamos, en lo que estaría basado, o sea, por ejemplo, si es la obra de teatro, no le digo tanto guión porque el guión es más como en ambos, como en cine, okay. O en un medio tal vez audiovisual que tienen un guión, o el libreto, sí, y las obras de teatro que por lo general están, que primero las hace un dramaturgo, pues se analiza, y en dado caso si son obras que de repente se retoman, por lo general los directores son los que, está en la obra de teatro, pero el director trae como una visión o con lo que quiere plantear con esta obra. Entonces se hace como todo un trabajo de mesa previo, que digamos en términos de producción tal vez sea como la preproducción, que eso es un término un poco más de cine, pero es como el trabajo justamente antes de que se empiece como tal vez a producir o plantear. Entonces como que es este lugar donde se plantean todas las ideas o propuestas o sí, ideas, conceptos y respondiendo como las preguntas de qué es lo que se quiere hacer, por qué se quiere hacer, para qué se va a hacer, que en incluyen tanto al director, al equipo creativo, al productor, como todas esas personas que estén como que van a empezar a llevar, digamos, este tipo de proyectos. Y ya teniendo como todo un poco como el trabajo de mesa, que bueno, en mi parte por ejemplo, en el área de diseño sino como que se analiza y también se investiga y se, digamos, se propone tanto una propuesta personal, que es tanto de concepto o de lo que se habla, también como visual, como qué línea estética va a llevar, cuál es el planteamiento de la propuesta del espacio, del vestuario, de la iluminación. ¿Haces maqueta para eso? Sí, sí, eso, como ese proceso es como de traer las ideas, porque pues podemos hablar muy fácilmente y como que bla 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 bla, sí, claro. Pero hay que empezarlo como a visualizar, ¿no? Entonces como en esta etapa de maqueta o bocetajes donde se exploran, es sobre todo esa parte me gusta mucho porque como que se explora, okay. O sea, exploras, bueno, tanto las formas, la composición o cómo puedes, pues sí, materializar tu idea, que es como creo que lo más complicado, como empezar a visualizar tanto tus ideas y tus sentimientos o emociones o lo que quieras transmitir también. Porque tiene que ver también, supongo, las luces. O sea, sí. Hay que ver, si yo alumbro una chimenea de azul, pues va a dar un efecto. Si la alumbro de naranja, pues va a dar otro efecto. Tiene mucho que ver igual con esto de la semiótica y la hermenéutica, porque igual se maneja mucho esto de los símbolos o los signos o qué nos transmite, o que también, digamos, obviamente en la escuela te enseñan como pues la parte técnica y cada maestro tiene su forma de, como son maestros o personas que también tienen su trabajo afuera, pues cada uno tiene un estilo propio, ¿no? Claro. Entonces como que puede parecer que dan fórmulas y creo que sí es como necesario conocerlas, porque luego no todos los signos o símbolos o las cosas que creemos pues repercuten de la misma manera. Igual yo creo que depende mucho de las generaciones a las que pertenecen. No es lo mismo lo que nosotros actualmente podemos interpretar de ciertas cosas a lo que tal vez hace 50 años pensábamos sobre algo. Puede haber personas que nada más, o una persona que nada más sea el de diseño de iluminación, el de diseño de escenografía, la de diseño de vestuario. Luego varios se meten a hacer las áreas. Entonces como que es plantear y dialogar. Creo que sobre todo igual es dialogar si hay más gente
involucrada, digamos, en el equipo creativo, que justamente pues llegar a acuerdos de a partir de lo que queremos plantear visualmente, cómo lo hacemos en equipo, porque Claro. al final es un trabajo en equipo también. Sí, sí, sí. No, y más en ese tipo de cosas que si no, o sea, tiene que entrar en un momento una luz, en otro momento pues a lo mejor Sí. cambias de escenografía, en otro momento pues la música, Sí, o sea, tiene y- como muchos ambientes que tienes que respetar, ¿no? Sí, y inevitablemente va a afectar una a la otra. O sea, es un conjunto y debería de ser un conjunto para que, digamos, funcione y pues quede como, pues todo tenga una unidad y congruencia, sobre todo. Sí. Yo tengo mucho respeto por el teatro, porque es algo que es en vivo y que, bueno, si falla algo, ¿no? Sí, sí, como que se cortan la cadenita, Sí. ¿no? En especial me gusta el teatro musical, que yo creo que es uno de los teatros más difíciles, a mi parecer, ¿no? A lo mejor alguien salta, pero a mi parecer es el teatro como un poco difícil porque esto de que entra la música, y cuando son en orquestas en vivo, yo que tuve la oportunidad de ver el Rey León, ¿no? Esta parte de cómo entran los animales a través de los pasillos, y cuando de repente dije, bueno, ¿y cómo van a hacer la imagen de que se aparecía la cara de Mufasa, ¿no? Bueno, quedé maravillada. Supongo que todo eso es parte de tu trabajo. Sí, creo que de todos, de todo, desde el director, la coreógrafa o quien se encargue del movimiento, del transpunte, es todo un trabajo en equipo justamente para que pues todo quede de acuerdo. En cuanto a la escenografía, sí, igual desde el momento, bueno, se plantea la idea visualmente, como quieres, pero también tiene que funcionar, digamos, si tiene un cierto mecanismo, ¿cómo hacemos para que o gira, o cuántas personas se necesitan para esto, o cuántos vamos a ocupar para subir y bajar en tramoya? Entonces, justo eso igual se plantea en toda esta etapa como para... Idealmente, lo digo idealmente porque luego el tiempo no siempre da y eso luego ya empieza a pasar aún en la producción o se cambia al mero momento, que bueno, se da como ciertas libertades para que bueno, no nos cerremos a que eso era nuestra idea al inicio. Lo que, respecto a la producción, es lo que te iba a preguntar. Ya tienes tu maqueta. Bueno, imagina yo te traigo un proyecto, ya lo estamos desarrollando y de repente tú tienes que hacer la maqueta. ¿Tienes un presupuesto para eso? ¿Te dan un presupuesto? Sí, deberían de dar un presupuesto. O sea, ¿cómo deberían? ¿No te lo dan? ¿Sí te lo dan? Sí, pero es complicado. Yo diría que es complicado aquí en México. Bueno, y eso que yo no estoy como ahorita tanto en el mundo en el mundo laboral, así como afuera, apenas como voy saliendo, aunque pues ya hemos tenido como vistazos, y eso que en la escuela estamos en cierta medida protegidos. Pero en sí es complicado porque sí te dan un presupuesto. Por lo general al inicio es como de, tenemos esto en general y para tu área tenemos como esto, ¿no? Pero luego depende de dónde venga, digamos, ese dinero, porque puede ser que sea de una compañía y ellos tengan el dinero, o puede ser que sea un proyecto como estos, tal vez del FONCA, o tal vez de que dependan de otra instancia que se dé dinero. Ahí es cuando de repente, en ciertas ocasiones, el presupuesto a veces puede salir un poco a destiempo. Sí. Eso pues basaba bastante en la escuela, y digo, era la escuela, pues bueno, tal vez no se le tiene la misma importancia a las cosas que si se hacen en el mundo laboral, no lo sé, pero sí, te plantean como cuánto se va a gastar y si hay posibilidades de que se aumente o siempre se maneja como máximo, tenemos hasta acá, pero como para guardar cierto colchón, para que no nos tengan aprietos el presupuesto. Entonces, cuando tú haces una maqueta tienes que tener contemplado tipos de telas, por ejemplo, sí. Tipos de maderas, tipos de... Sí, yo creo que igual depende mucho de cada diseñador o creativo cuál sea su proceso, porque muchos, por ejemplo, les gusta desde el inicio plantear las texturas o plantear el material. A otros es más ver como desde la forma nada más, sin pensar en material, como la composición, cómo funciona. Yo, por ejemplo, lo hago tal vez ahorita como desde ahí, desde ver primero como la forma y a la par ir como planteando, bueno, pueden ser estos materiales o estos o estas telas,
Pero igual depende mucho del proyecto. Luego hay proyectos donde piensas primero en los materiales y dices, bueno, igual por algo, o sea, todas las ideas que te vienen a la mente por algo las pensaste y algo te está remitiendo. Entonces igual no es como desechar toda esa parte, y como son cositas que se van acumulando para ver hacia dónde nos podría llevar. ¿Cuánto tiempo se estudia esta carrera? No sé cuánto tiempo, pero en la licenciatura, en la universidad en la que yo entré, 4 años, son 4 años de carrera. 4 años. Sí. ¿Esa, la ENAT, me dijiste? En la ENAT. La Ajá. ENAT pertenece al INBA, al al Instituto Nacional de Bellas Artes. Sí. Okay. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar respecto a esto? Anécdota. Sí. La carrera es complicada. Sí es complicada. Depende mucho de los maestros que te toquen, depende mucho del grupo que te toque y también como, pues tal vez la preparación que tengas. Entonces, por ejemplo, yo el primer año creo que fue el más divertido, el que menos me preocupé, pero también en donde más sufrí. Bueno, sí, sufrí como en el sentido de, porque yo antes de entrar yo no sabía hacer maquetas, no sabía nada de eso, o sea, llegué y lo que me enseñaran, y luego uno que otro maestro no era el ideal en ciertas materias, realmente no es como que hubiéramos aprendido mucho. Entonces, el primer proyecto que nos pedían para el semestre era hacer una colonia, así de una colonia, y era en una tabla de 1,20 m por, estoy inventando, tal vez por 50, no sé, era bastante grande, no me acuerdo la medida, pero era muy grande. Y pues se me complicaba mucho como el querer el terminar las cosas a tiempo, okay, porque yo por lo general me obsesiono tal vez un poco mucho para que quede bien, que luego no era tan necesario, pero pues bueno, era mi primer semestre, entonces tenía que quedar bien el corte, tenía que quedar bien que cuadrara la textura, la pintura, si no lo tenía que volver a hacer o lo volví a hacer. Semanas y yo tenía como que el 50% de la maqueta y yo estaba muy preocupado porque pues siempre se decía, todas las generaciones de arriba te decían de que si no pasas pues digamos ese proyecto de la maestra, que es la maestra Félida, que ya pasó a lo mejor del anterior año, no pasabas de semestre. Y pues yo como alumno de primer año, luego lo segundo de prepa, bueno, se estaba como muy temeroso, sí, ¿no? muy temeroso, muy estresado y muy porque realmente no sé qué tanta exigencia te dé, y bueno, yo por lo general siempre me sobreexijo un poco de más. Entonces, pues terminaba llorando siempre, todas las noches. Ahí así me quedaba siempre súper noche en la escuela, al menos dejaban estar hasta las 11. Si hubieran dejado quedarse dormir. Ahí te quedabas. Sí, y eso se hacía mucho hace años, pero pues ya decían, no, pues no te puedes quedar, yo me hubiera quedado. Pero al menos no me desagradaba tanto porque tenía la terraza, entonces siempre me iba a la terraza pues a desahogarme de alguna manera, y ya volvía, y siempre al menos igual agradecía después que al menos se hace como cierta comunidad ahí, entonces las personas como de generaciones arriba venían, te ayudaban, si tenían ese tiempo libre, te ayudó a terminar, y así igual con muchos compañeros míos, como que unos más capaces, más que otros, obviamente pues ya aquí no necesitaban tanta ayuda, ya lo tenían listo, pero pues sí fue bastante eso, creo que mi primer semestre, ya ese otro semestre no me lo soltamos, pero sí fue... ¿Lo pasaste llorando? Sí, y también, y también disfrutando mucho, creo que fue el que más sentí como, pues sí, como una nueva experiencia, algo que pues sí no había vivido como tal. ¿Y una pasión? ¿Cuál es tu pasión? No sé. Eso es complicado ahorita. Digo que es complicado porque ahorita me siento como en un limbo donde realmente, sí, a partir de que mi pandemia y bueno, en mi último año es que te tocó acabar con la pandemia, sí, ¿no? Sí, no sé si lo agradezco o no, o sea, porque no sé cómo me hubiera tocado si hubiera seguido otro año de manera virtual cuando la escuela no estaba como tal vez preparada para, no lo sé, pero sí, pues sí, como que me siento medio confundido. Entonces, una pasión. Aprender idiomas. Aprender idiomas. Sí, es algo que
cuarentena, la primera que tuvimos, dije, bueno, tengo tiempo, puedo empezar a ver videos de otros idiomas. Y me gusta bastante, o sea, lo disfruto como, sí, como aprenderlo desde mí, no desde, tal vez de manera de la escuela o así. Entonces, eso como lo pongo por el momento, no sé si sea una pasión así de que la lleve hasta el final, pero es algo que podría decir que tal vez me hace vibrar o... ¿Tu carrera es una pasión? Sí. De hecho, sonríes, cuando te digo, sonríes, más que los Sí, idiomas. sí lo es. Pero es complicado. Bueno, me siento como un poco confundido como hacia dónde, digamos, puedo decantar, digamos, lo que estoy, porque me gusta bastante. Pero no terminé, mis últimos años, sí, mi último año no fue el mejor. No, parecía el mejor. Empezó muy bien, de hecho, pero no. Sí, se volvió todo muy confuso ya después terminando y cómo está la situación, digamos, como los teatros en general actualmente. A lo Como que se mejor te vuelve sientes complicado. así por esta situación de la pandemia, en el sentido de que yo creo que se siente como un cierre no concluido, un Sí, ciclo no sí. terminado, que no terminaste en el lugar donde lo tenías que haber terminado, ni como lo quisiste haber terminado. Sí. Y te lo digo, bueno, porque tengo la fortuna de ser maestra de sexto año, y entonces el sexto año pasado, ¿no? Sí fue así como, uy, terminaron una etapa importante, tú terminaste una etapa importante, y ellos no pudieron sentir ese cierre, no pudieron sentir ese amarre, ese ciclo culminar, ¿no? A lo mejor yo creo que por eso te sientes así, ¿no? Sí. Sin embargo, te repito lo mismo cuando te digo que si tu pasión es tu carrera, sonríes, y la sonrisa es distinta a cuando me dijiste lo de los idiomas, ¿no? Entonces, sí es, a lo mejor es tu pasión, pero no has cerrado ese ciclo. Pero vendrán proyectos, vendrán nuevas cosas. Sí, no, es algo que... Hemos estado viendo a través de la entrevista algunas fotografías de tu trabajo, que en verdad admiro, porque yo no tengo facilidad para hacer esas cosas. Pues sí, ese ojo, ¿no? Porque creo que tienes que tener un ojo para eso. Y estamos viendo un proyecto, bueno, vi un proyecto donde sale una muchacha con vestido blanco, ¿no? Como jaspeado, ¿no? Ay, no pasa nada. Con vestido, creo que trae malla, y sale bailando, ¿no? Y sale en un río, en un bosque. Como con bolsas de basura. Sí, son bolsas de basura. Son bolsas de basura. Sí. ¿Y ese proyecto para qué fue? Fue un amigo que estudia en el CCC, que igual es la escuela de cine, que está igual en el mismo CENAR. Él metió junto con otro compañero, un fotógrafo, a un proyecto para... se hizo, ¿qué fue? Era un festival en el marco de los, no me acuerdo qué número de años del CENAR. Entonces le hace una convocatoria a las escuelas de metan sus proyectos y les damos nosotros cierto presupuesto para que hagan su proyecto y les hacemos pues estrenos aquí, depende de la naturaleza del proyecto, o sea, una danza, una obra de teatro. Ellos iban a hacer un videoclip. Entonces el fotógrafo, que es alemán, él venía de intercambio, él tenía un amigo músico alemán allá, entonces que pues querían hacer como una especie medio de colaboración, ellos tenían ganas de hacer un videoclip y aprovechar a este músico para una de sus pistas. Le interesaba hacer un video sobre el cuerpo dentro de... Sí, el cuerpo, cómo ha estado siendo afectado, digamos, a partir de toda esta ola de consumismo, podría decirlo, que viene desde el siglo anterior, que digamos estamos menos arraigados a este mundo natural, menos plantados. Entonces pues la idea era en este videoclip mostrar tanto como una especie de, por ejemplo este que mencionas es como una especie de capullo, podría decirse, que es esta
pues este cuerpo que está envuelto en todas estas bolsas, en todo este plástico, todos estos materiales que son más parte de nuestra vida cotidiana, y contrastarlo con lo que, pues digamos, se siente fértil, orgánico. En el mismo videoclip igual hay son dos partes donde hay la bailarina está completamente, digamos, desnuda, pero con cierta capa de textura en su cuerpo frente a un montón de televisiones, que lo importante de esa parte era como las imágenes, el sonido, esa parte más de la mente. Entonces era como dividirlo en mente y en cuerpo. Entonces, ¿qué parte te encargas tú de eso? Yo en eso me encargué del vestuario y del maquillaje junto Está con padrísimo. la compañera. Sí, de hecho fue muy padre porque pues era algo, las ideas, o al menos lo que había planteado, pues era un poco hacerlo, podría decirlo entre comillas, alternativo el hecho. O sea, dijimos, pues sí, ocupemos bolsas de basura, y pues no teníamos, o sea, pues fui recolectando toda la basura, digamos, que veíamos que no ocupábamos o que habíamos dejado en los salones o acá. Entonces igual era ir experimentando, porque en la escuela como tal no me enseñaban pues no hay como tal vez materias dedicadas a esta parte de cómo hacer con cosas alternativas, sea escenografía, vestuario, maquillaje. Entonces fue un proceso igual mucho de exploración, como de ver cómo pegar las cosas, cómo unirlas, cómo funcionan, igual para transportarlas, y fue un poco tiempo, de hecho. Yo creo que eso es lo padre, el que tengas la creatividad y la imaginación y el talento para poder hacer esas cosas, ¿no? La verdad me encantó, o sea, yo lo vi y me encantó. El vestuario, el maquillaje, bueno, me gustó mucho, y bueno, van a ver ahí unas imágenes, ¿no? A veces la vida nos va llevando por diferentes caminos, y aunque estemos centrados, a lo mejor tú en el diseño escénico, ¿no? Yo en mi carrera, de repente nos llevan por otros lados y descubrimos que podemos conjuntar o complementar lo que ya estudiamos o nuestra pasión con otra cosa. Sí. Entonces creo que eso es muy importante, el estar como abiertos a este tipo de situaciones donde podemos ser maleables, ¿no? Sí. Donde podemos conjuntar una cosa con la otra, y no por eso estamos traicionando la pasión que nos llevó ahí, ¿no? Sí, claro. Con eso vamos a poder crecer como personas y crecer como profesionistas, ¿no? Sí. De acuerdo. Me encantó tenerte en el programa, me encantó que nos hablaras de tus proyectos, me encantó conocerlo, ¿no? Y me encantó conocerte. Ay, gracias. No había hecho esto, pero gracias. Eres bienvenido cuando tú quieras, y en un futuro, si ya tienes un proyecto, pues que nos vengas a platicar sobre él. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Dime, ¿vas a decirme algo? No, gracias a ¿No? ti. Sí, gracias por el espacio y el tiempo y todo eso. Perfecto. Entonces, no dejen de seguir viendo Platicando Bajo una Ventana Más, y nos vemos en la próxima entrevista.